Como les decía, vamos a hablar bajo el tema una mala decisión. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Una mala decisión. Las decisiones que tomemos siempre serán importantes. Amén. Porque las decisiones que hoy usted tome, que yo tome hoy, afectarán nuestro futuro. Gloria al nombre del Señor. Sea buena o sea mala. Una decisión buena afectará nuestro futuro para bien, pero asimismo una decisión mala afectará nuestro futuro para mal. Amén. Y muchas veces creemos que las decisiones que tomamos están bien, pero muchas veces no lo es. Amén. Y muchas de esas decisiones traen consecuencias fatales y funestas. Muchas de ellas dejan marcas imborrables para toda la vida. Gloria al nombre del Señor. Por eso ahí la importancia, hermano, de que toda decisión que tomemos como pueblo de Dios que somos, amén. ¿Cuántos son pueblos de Dios? Las tomemos en la voluntad de Dios, amén. En la voluntad del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Este libro, precisamente el libro de Ruth, es un libro que, como lo dice el mismo versículo 1 que leímos, fue escrito en la época de los jueces. Gloria al nombre del Señor. La palabra dice que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra. Gloria al nombre del Señor. Pero no dice por qué fue que hubo hambre. Dice que hubo hambre. Gloria al nombre del Señor. Cuando nos damos cuenta y leemos el libro de Jueces, sobre todo una parte muy conocida por todos nosotros, que es Jueces capítulo 6, que habla de la historia de Gedeón, cuando los amalecitas tenían oprimido al pueblo debido, como siempre, a su pecado, a su maldad, a su descarrío. Gloria al nombre del Señor. Usted sabe que Dios no tolera el pecado y de alguna manera y forma Él nos escarmienta, nos hace entender y comprender para que volvamos por el camino correcto y adecuado. Y esa era la condición del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Usted recuerda a Gedeón, que fue uno de los jueces de Israel. En ese tiempo los amalecitas lo que hacían era robar el pan del pueblo judío, del pueblo de Israel. No era que la tierra hubiese dejado de fluir esa leche, esa miel que el Señor había prometido, amén. Porque cuando Dios promete algo, Dios es fiel para cumplirlo, amén. Dios, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, bien dice la Escritura que lo lleva a un lugar donde fluyera, lo iba a llevar a un lugar donde fluyera leche y miel, y así fue, amén. Y usted verá que este libro empieza cuando termina el libro de Jueces, y el libro de Jueces tiene que ver también con la parte de uno de los grandes hombres que nombra la Biblia, y este tiene que ver con Josué, que fue precisamente el que introdujo al pueblo de Israel a esa tierra prometida, amén. Mientras Josué, si usted lee Josué y finalizando Josué, iniciando Jueces, va a encontrar que mientras Josué estuvo en vida, el pueblo se mantuvo fiel a Dios, amén. Pero inmediatamente Josué muere. La palabra de Dios dice que murió él y murió su generación, y se levantó otra generación que no hizo conforme a Dios, no hizo conforme a Jehová y se descarrió, amén. Hizo lo malo, hizo lo que a Dios no le agrada. Y pues, ¿qué hace el Señor? Yo siempre digo que cuando Dios nos disciplina es un acto de amor, de misericordia, amén. Dios tuvo que disciplinar al pueblo de Israel a través de otro pueblo, un pueblo pagano, un pueblo malo. Dios manda a estos amalecitas, y estos amalecitas robaban el pan, robaban la cosecha que producía la tierra de Israel. Gloria al nombre del Señor. Entonces, este era el panorama que estaba viviendo esta familia, porque la palabra nos habla ahí de una familia entera. En cabeza está el padre, que es el varón llamado Elimelech, y su esposa la nombra el versículo 2, quien era Noemí, y sus hijos Malón y Kelión. Mire el panorama, hermanos. Era un panorama difícil, ¿cierto? Era un panorama complicado, gloria al nombre del Señor. Y precisamente en ese tipo de panorama, en ese tipo de situación, es que
más estamos como cristianos presionados a tomar decisiones equivocadas, gloria al nombre del Señor. Porque es fácil cuando uno está viento en popa, ¿cierto? Cuando uno ve las cosas claras, cuando todo fluye, es fácil tomar decisiones, es fácil ver claramente, pero cuando hay problemas, cuando hay escasez, cuando hay enfermedad, cuando hay tribulación, cuando hay angustia, cuando hay presión, cuando el enemigo presiona, cuando las circunstancias presionan, amén. Cuando aún la misma familia, yo me imagino que este hombre estuvo ahí viendo todo lo que pasaba. Tal vez en su tiempo, cuando el pueblo de Israel era bendecido, él tuvo mucho que comer, tenía buenas cosechas, pero cuando vio que todo se iba acabando, cuando vio que este pueblo enemigo los aprisionaba, él hasta pudo haber sentido la presión de amigos, de familiares, gloria al nombre del Señor. Aún ver a sus hijos sin alimento, su esposa tal vez, era difícil, gloria al nombre del Señor. Y este hombre entró tal vez en preocupación. ¿Qué hago? Se preguntaría él muchas veces. ¿Qué he de hacer? Porque esta situación parece interminable, gloria al nombre del Señor. Porque aproximadamente fueron más de 10 años el tiempo que los amalecitas, los madianitas, tuvieron bajo yugo al pueblo de Israel. Entonces la situación se tornó bastante complicada, bastante difícil, gloria al nombre del Señor. Y este hombre tomó una decisión, pero esa decisión no fue la mejor, gloria al nombre del Señor. No fue la mejor, lo decimos ahora viéndolo desde este panorama, amén. Pero desde el punto, gloria al nombre del Señor, desde el momento en que él estaba, en ese instante, era difícil saber cuál decisión era la correcta, amén. Era difícil, hermano, porque es difícil tomar decisiones correctas cuando estamos bajo presión, amén. Como les decía, nuestras decisiones pueden afectar nuestro futuro de una manera negativa si las tomamos equivocadamente. Y lo tremendo es que no solo a veces o muchas veces no nos afectan a nosotros solamente, sino también nuestro entorno, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos son afectados con nuestras decisiones. Por eso la importancia, querido hermano y amigo que me escucha en esta hora, de tomar la decisión correcta, la importancia de pedirle a Dios su dirección para toda cosa que hagamos, aleluya. ¿Cuántas personas hoy en día no se lamentan por esa mala decisión que tomaron, gloria al nombre del Señor? Cosas que han querido revertir pero no han podido, gloria al nombre del Señor. Muchas veces Dios les dijo: cuidado con esto, cuidado con aquello, no te apresures, espera en mí. Pero se apresuraron, pero no supieron esperar en el Señor. Y hoy en día lo lamentan, gloria al nombre del Señor. Es triste, hermano, cuando nosotros no atendemos a la voz del Señor. Y cuando permitimos, como en el caso de este hombre, que las preocupaciones nos gobiernen, cuando no descansamos en el Señor, porque eso tiene que ver con aprender a descansar en el Señor, amén. Eso tiene que ver con mantener la paz. Eso tiene que ver con estar quietos mientras las circunstancias parecen adversas. Hay que saber esperar, hay que saber entender que Dios tiene un tiempo y que todo está bajo el control de Dios, aleluya, amén. Que Dios es poderoso y que a Dios no lo mueven las circunstancias de este mundo, aleluya. No sé si usted me entiende, hermano. Es posible que alrededor nuestro haya un caos, haya crisis económicas, sociales, y todo sea malo, todo alrededor sea malo, y uno diga: uy, eso puede contaminar a mi familia, eso puede dañar esto, puede de pronto sacarme del propósito. Pero si Dios te dice espera, es importante esperar, amén. Es importante permanecer ahí, porque para eso nos ha llamado el Señor. Y todas esas circunstancias nos preparan, hermano, amén. Nos preparan, nos forman, gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Hay muchas enseñanzas o hay muchos casos en la palabra, gloria al nombre del Señor, que nos hablan de esto.
Y he tomado este de Ruth, de Noemí, de Elimelech, porque es muy particular. Fíjese que en el versículo 2 la palabra dice que el nombre de aquel varón era ¿cómo? Era Elimelech. ¿Usted sabe lo que significa Elimelech? Gracias, hermana. Significa mi Dios es rey. Gloria al nombre del Señor. Lo tremendo era que este hombre no vivía conforme a ese nombre que él tenía. Gloria al nombre de Cristo. Hay muchos que no viven conforme al nombre que Dios les ha entregado. Gloria al nombre de Cristo. Usted sabe que nosotros, desde que recibimos al Señor, desde que le aceptamos a Él, Dios cambió nuestro nombre, amén. Ya no somos iguales, somos diferentes. Y Dios quiere que vivamos conforme a ese nombre nuevo que Él nos ha dado, conforme a esa vida nueva, a ese cambio y a esa transformación que Él ha producido en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios dice que usted es un rey, que usted es un sacerdote, que usted es nación santa, que usted es un pueblo adquirido por Dios. Eso dice la palabra. El nombre de Elimelech significa mi Dios es rey. ¿Y para cuántos Dios es rey? Para nosotros Dios es rey. Dios es rey en la abundancia, en la escasez, y en todo momento Dios debe ser rey para nuestras vidas, amén. Para Job, Dios era rey en la abundancia y en la escasez. ¿Qué dijo él? Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Porque Dios no quiere que le alabemos solamente cuando estemos en la abundancia, cuando estemos en la victoria, cuando todo marcha bien. No, Dios quiere que le alabemos en toda circunstancia. Aun cuando no hay pan, gloria al nombre del Señor. Aun cuando las circunstancias parecen adversas, cuando las cosas no pintan bien, ahí hay que levantar nuestras manos y darle gloria, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos, amén. Y hay un caso particular que la Biblia menciona en el libro de Primera de Samuel, capítulo 9. A este hombre no solamente no era como Elimelech, que solamente su nombre significaba mi Dios es rey. A este hombre del cual vamos a hablar, Dios lo hizo rey. Dios lo hizo rey, hermano, como Dios a usted y a mí nos ha hecho reyes. Y es el caso de Saúl. Saúl era un hombre sencillo, como todos nosotros, amén. Era un hombre humilde, como todos nosotros, porque Dios toma lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Dios trata con los humildes, con los sencillos de corazón. Y Dios toma a Saúl y lo coloca como rey. Gloria al nombre del Señor. Allí en Primera de Samuel capítulo 9 usted encuentra la historia que Dios coloca un rey para el pueblo de Israel y escoge a Saúl. Bendito sea el nombre del Señor. Lo saca de apacentar también sus ovejas, de servir a su padre, y lo llama para ser rey de una nación llamada Israel. Gloria al nombre de Cristo. Lo hace rey, hermano, lo honra delante de todos los hombres, lo bendice. Gloria al nombre de Cristo. Pero Saúl tristemente tomó una mala decisión. Gloria al nombre del Señor. Él es desechado por nuestro Dios porque toma una mala decisión. Leamos allí en Primera de Samuel capítulo 13, versículo 8. Siendo Saúl rey de Israel, hermano, era una época de guerra. Él tenía que ir a la guerra, tenía que pelear contra los filisteos, que era un pueblo enemigo. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, o como siempre se acostumbraba, había que hacer un sacrificio antes de ir a la batalla, antes de empezar la guerra. Gloria al nombre de Cristo. ¿Por qué se hacía eso? Para entender que el que nos daba la victoria no era el ejército que tuviera ese rey, sino era el Señor, amén. Y nosotros debemos entender eso, que nuestras victorias nos las da el Señor, amén. No es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, sino el Señor. Pero tristemente se le olvidó a Saúl. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra en el versículo 8: y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel, era el sacerdote de aquellos días, le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba.
Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. ¿Y qué hizo? Ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mimatz. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Samuel le dice: locamente has hecho, porque no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Amén. Entonces este rey llamado Saúl se apresura, hermano, toma una decisión equivocada. Fíjese cómo una decisión puede marcar nuestro futuro. Amén. Y recuerde que nuestro futuro no es solamente dentro de 5 o 10 años, ¿cierto? Que es futuro. Nuestro futuro puede ser mañana. La decisión que usted tome ahora mismo puede afectar su vida mañana, la de su familia, en una semana, en un mes, y puede dejar consecuencias lamentables. Gloria al nombre del Señor. Saúl, por desobedecer a Dios, amén, desobedeció a Dios y ofreció el holocausto que a él no le correspondía. Él era rey de Israel, amén, era rey de Israel, pero no era sacerdote. El ofrecer el sacrificio le correspondía, era al sacerdote, que era Samuel. Que dice la palabra: es mejor que la obediencia que los sacrificios. Amén. ¿Qué le pasó a Saúl? Se desesperó, porque habían pasado 7 días que él estaba ahí esperando. 7 días esperando para irse a la guerra, y no llegaba el profeta, no llegaba el sacerdote, no llegaba el juez de Israel, que era Samuel. Se desesperó. Muchas veces nos desesperamos, amén, porque no llega la respuesta y la circunstancia oprime. La necesidad es apremiante, gloria al nombre del Señor, y empezamos a actuar por nuestras propias fuerzas, según nuestras capacidades, según nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, nuestros caminos no son los caminos de Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Jehová es quien pesa los espíritus, amén. Y tomas la decisión equivocada y es desechado. Samuel le dice: ¿por qué lo hiciste? Has hecho locamente. Dios hubiese confirmado lo que te había prometido. ¿A cuántos Dios no les ha prometido cosas? ¿A cuántos, hermanos? Levante su mano si Dios le ha prometido cosas. En esta Biblia dicen por ahí algunos que hay aproximadamente, sin repetir, unas 10,000 promesas. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho: te voy a levantar, te voy a honrar, espiritualmente te voy a bendecir, económicamente voy a hacer contigo cosas grandes? Amén. Como dice la palabra, cosas que ojo no ha visto, que oído ha oído, son las que Dios tiene preparada para los que temen y aman su palabra, pero no han sabido esperar el tiempo de Dios. Amén. Han querido coger eso que Dios les ha prometido con su propia fuerza, ir a ese peldaño, tomar ese lugar equivocadamente. ¿Cuántos hermanos, pastores inclusive, Dios les había prometido ministerios? Amén. Y ya no están, porque no supieron esperar el pastorado, líderes. No supieron esperar ese presbiterio, esa supervisión. Amén. Aún esa oficialidad no supieron esperar. Dios se los habría prometido, pero no esperaron. Amén. Dios tiene su tiempo, gloria al nombre del Señor. También dice la palabra acerca de Saúl en el capítulo 15, ahí mismo de Primera de Samuel, versículo 3, que Dios le manda a que vaya y hiera a Amalek. Dios le dice a Saúl que vaya y hiera a Amalek. Fíjese que Dios no lo desechó inmediatamente. Uno diría, Dios lo hubiese podido cortar inmediatamente, pero recuerde que la palabra de Dios dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Fíjese que así como la palabra dice que Dios es amor, también es fuego consumidor. Pero Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos saben eso? Amén. ¿A cuántos Dios no nos ha dado oportunidades? Seríamos unos fariseos
si dijéramos lo contrario? ¿Cuántas veces no le hemos fallado a Dios? Amén. O el que no, como le dijo el Señor Jesucristo a aquellos fariseos, lance la primera piedra. Le hemos fallado a Dios multitud de veces, pero Él ha tenido misericordia. Amén. Pero Él ha sido fiel. Amén. Su gracia nos ha sostenido, nos ha levantado una y otra vez, una y otra vez. Amén. Porque la palabra de Dios dice: el justo cae 7 veces y 7 veces Jehová le levanta. Amén. Él está dispuesto para levantarnos cuando venimos a Él. Él te levantará. Amén. Él nos levantará. No importa la condición en que te encuentres, si te atreves a creer, si hay un cambio en tu vida. Amén. Dios le dio oportunidad a Saúl, lo prueba nuevamente. Ve y era Amalek, destruye a esos paganos. No te comportes así, no sigas viviendo esa vida mundana. Dios te habla hoy, Dios te da una oportunidad. Arrepiéntete, cambia. Hoy quiero recibirte, hoy quiero darte esa oportunidad que tal vez has pensado que ya no hay para ti, pero Dios dice: sí la hay todavía. Y le dice a él: ve y era Amalek, destruye todo lo que tiene, apártate, aborrece todo eso, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. A veces parece como que Dios es terrible, ¿no? Cualquiera diría: uy, Dios es malo. Pero es que Dios no tolera el pecado, hermano. Amén. Dios no tolera el pecado, porque uno de los atributos de Dios es que Él es santo de toda santidad. Y no es que Él no quiera, sino es que Él no puede por su naturaleza. Tal vez usted y yo, porque estamos en una naturaleza carnal, somos seres espirituales, pero tenemos parte carnal, toleramos ciertas cosas, pero Dios no tolera, hermano. Amén. Cuando Cristo muere en la cruz y llevaba el pecado de toda la humanidad, ¿por qué cree que Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese instante llevaba el pecado de toda una humanidad. Amén. Y Dios Padre no tolera el pecado, porque Él es un Dios santo, santo, santo de toda santidad. Amén. Y le encomienda a Saúl que destruya a Amalek y todo lo que había allí en ese lugar. Pero ¿qué hace Saúl? Una vez más desobedece. Amén. Que dice la palabra que fue, sí, mató ciertas cosas que Dios le dijo, pero guardó botín. Botín para gloriarse y botín para alimentarse. Guardó de lo mejor de sus crías. No mató tampoco al rey, ¿cierto? Y se equivocó una vez más. Desperdició la oportunidad que Dios le dio. Gloria al nombre del Señor. Y para completar, mire que Dios es Dios de oportunidades, una, otra y otra vez. Después, usted ya sabe que totalmente en el capítulo 28, Él consulta a la divina de Endor, y eso colmó ya el vaso de Dios. Amén. Él pudo haber sido destronado, quitado rey, ¿cierto? Haberlo perdido todo, el honor que Dios le había dado, pero tendría oportunidad todavía para ganar su alma, porque mientras uno no muera, aún tiene oportunidad para salvar su alma, ¿cierto? Puede ser que haya sido desechado para X o Y propósito, amén, para ocupar ese lugar, esto o aquello, pero no para que su alma fuera salva. Y él tomó la decisión de condenarse al ir a consultar a una divina, amén, algo que era abominable a Dios, amén. Así que Dios quiere que consultemos a Él, amén, que nos dejemos guiar por Él cuando tomemos alguna decisión, porque estamos hablando bajo el tema una mala decisión. Gloria al nombre del Señor. Una mala decisión. Y precisamente, hermanos, la humanidad entera nos encontramos bajo maldición, dice la palabra, por una mala decisión. ¿Sí? Si usted lee el libro de Génesis, fue la peor decisión que se ha tomado desde que se creó al hombre. Amén. La decisión que tomó Eva de creerle más al diablo que a Dios. Amén. Esa mala decisión, fíjese lo que ocasionó: esclavizar a toda una humanidad, a todas las generaciones que han existido, han nacido bajo el pecado por causa de una mala decisión. ¿Sí ve lo que ocasiona una mala decisión, hermano? ¿Sí ve la importancia de recurrir a Dios,
de no tener en poco la palabra de Dios, de no tener en poco lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice, lo que Dios nos advierte? Porque no, hermano, no se puede tener en poco su palabra. Cuando Él nos corrige, cuando Él nos amonesta, cuando Él nos dice y nos dice por ahí no es, cuando Él nos corrige, nos dice por ahí no es, no se puede tener en poco su enseñanza. Eva la tuvo en poco, lo que Dios le había advertido, y mire, condenó a toda una humanidad, a todas las generaciones, gloria al nombre del Señor, bajo el pecado. Gloria a Dios por Cristo, amén, que nos redimió, gloria al nombre del Señor. Y de redención precisamente habla el libro de Ruth, ¿sí? Porque el libro de Ruth nos habla de un plan de redención. Usted conoce la historia, gloria al nombre del Señor, pero queremos enfocarnos más en el tema que estamos hablando, una mala decisión, porque hay otros hombres que tomaron malas decisiones. En el caso de Saúl, usted lo conoce. Vamos a Génesis capítulo 25, gloria al nombre del Señor. Génesis, el primogénito de Jacob, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre de Cristo. Un hombre que tuvo en poco su primogenitura, amén. ¿Cuántos primogénitos de Dios hay en este lugar? Amén, gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Dice la palabra que Esaú era un hombre cazador y llegó de caza, gloria al nombre de Cristo. Llegó cansado, llegó con hambre, gloria al nombre del Señor. Y estaba su hermano Jacob, estaba guisando, gloria al nombre del Señor. Dice, y amó Isaac a Esaú, versículo 28 del capítulo 25. Dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Amén. Eso es lo que hace el diablo, hermano. El diablo está esperando que usted esté cansado, que usted se sienta débil, que usted se descuide, para robarle la primogenitura, para robarle su salvación, amén, la vida eterna que Dios le ha regalado, le ha otorgado por los méritos de su Hijo Jesucristo, amén. Satanás quiere destruir su alma. Ese es el plan y el propósito del diablo, que el Señor lo reprenda. Él busca destruirnos, hermano. No es su hermano, no es su hermana, es el diablo. Es el diablo, que la misma palabra dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. No crea que es su amigo, que es su familiar, que es el vecino. No, 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 es el diablo, gloria al nombre del Señor. No crea lo que no es. La Escritura dice en Efesios que la lucha es contra sangre, no es contra sangre, que no es contra carne, sino contra principados, contra potestades y huestes espirituales que se mueven en las regiones celestes, amén. Gloria al nombre del Señor. Jacob se cansó, llegó cansado, y el enemigo, ¿cierto?, aprovechó ese momento. Él es especial para aprovecharse de nuestros momentos difíciles, de nuestras circunstancias difíciles. Por eso cuando usted tenga un problema en casa, tenga un problema en el trabajo, ¿a dónde cree que debe salir corriendo? ¿Donde el amiguito, donde la amiguita? ¿A quién debe llamar? Gloria al nombre del Señor. Hay un teléfono que siempre está abierto, nunca está ocupado, y es el teléfono de Dios. A Él hay que llamar, a quien hay que buscar, gloria al nombre de Cristo. Las puertas del cielo siempre estarán abiertas para todo aquel que le invoca, amén, para todo aquel que le busca, que se humilla, que intercede, gloria al nombre de Cristo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido débiles y el enemigo se ha querido aprovechar? Muchos han tomado la mala decisión de vender su primogenitura, de vender su salvación, de vender su pureza, de vender su santidad, de vender su integridad, gloria al nombre del Señor. Qué tristeza que tengamos en poco las cosas de Dios. Qué tristeza, hermanos, que habiendo probado su gloria, su gracia, tengamos en poco esa gracia, ese poder, esa presencia. Es triste y lamentable, porque muchos han llorado y no han podido recuperarla. Y ese fue el caso de Esaú. Dice la palabra que con lágrimas, y no pudo. No pierda lo que Dios le ha entregado, no pierda lo que Dios le ha dado, porque es grande, hermano,
Vale la pena permanecer, vale la pena resistir al diablo, amén. ¿Cuántos saben eso? Vale la pena no flaquear contra el pecado, vale la pena no flaquear contra la tentación, contra el orgullo, contra la altivez, contra la prepotencia, contra la mundanalidad, contra toda cosa adversa que quiera destruir nuestras almas, que quiera apartarnos de los caminos de Dios, amén. Vale la pena, hermano, vale la pena, gloria al nombre del Señor, porque lo que Dios nos ha entregado no se compra ni con oro ni con plata, amén, ni con todo el oro del mundo, porque el dinero nos sacia, los placeres de este mundo nos sacian, todo eso es pasajero. Lo que él quería era pasajero, era esperar, acaba de llegar con la presa tal vez, ¿por qué no esperó y él mismo la cocinó y comió? Tuvo en poco las cosas de Dios y lo perdió todo, tristemente. Es triste, hermano, la condición de Esaú, gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Quiero leer la historia, siempre me ha llamado la atención la historia también de un hombre llamado Nabal, que está en Primera de Samuel, capítulo 25. Es una historia muy bonita, porque este hombre tomó una decisión también a la ligera, que iba a ocasionar un desastre terrible, que toda su casa fuera destruida. Es bastante largo, voy a resumirles. Esta historia cuenta el momento en que David aún no era rey, pero Dios ya lo había ungido, amén, por Samuel cuando fue a la casa de su padre Isaí. Él ya había sido ungido como rey, pero no estaba aún en la casa real, no estaba aún en el trono, sino que él se escondía en las montañas, ¿cierto? En los bosques, gloria al nombre de Cristo. Y allí, mientras él estuvo, estaban los criados de este hombre llamado Nabal. Nabal era un hombre hacendado, un hombre muy rico, tenía muchas ovejas, ¿cierto? Mucho ganado, gloria al nombre del Señor. Y mientras los criados de este hombre llamado Nabal estuvieron allí en el bosque, David estuvo con ellos y los protegió muchas veces. Ellos mismos declaran en la palabra que David y su ejército fue pared para ellos, ¿cierto? Fue abrigo en las horas de noche nocturna, gloria al nombre de Cristo. Y la palabra nos habla que David tuvo hambre con su ejército. Usted sabe lo que es tener hambre estando uno por allá huyendo, como la situación que estaba viviendo David, al sol, al agua, sin poder dormir cómodamente. Tuvo hambre y él manda a gente de su ejército a hablar con Nabal y a decirles que le envíen comida, porque cierto, necesitaban alimentarse, gloria al nombre del Señor. Y mire lo que dice Nabal, capítulo 25, versículo 10, dice la escritura: y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñanse cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Amén. ¿Qué iba a hacer David, hermano? Iba a destruir todo. Él juró, más adelante dice la palabra, que él dijo: de aquí a mañana no habrá ni siquiera una bestia viva en esa hacienda. O sea, iba a matar desde el jefe hasta el criado más humilde, más sencillo. Gloria al nombre de Cristo. Por una mala decisión. Amén. Porque este hombre, Nabal, precisamente significa fatuo, ¿sí? Un hombre malo, de malas obras. No puso atención a lo que le dijeron los jóvenes que envió David, y tampoco puso atención a lo que dijeron sus criados. Pero fíjese que Dios es bueno, ¿sí? Porque Dios no tendrá nunca por inocente al culpable. Amén. En ese lugar había gente inocente y Dios no quería que esa gente inocente muriera. Este hombre tomó una mala decisión que iba a destruir su familia, su hogar. Pero eso no significa que usted, mujer, si fue su esposo, hijo, si fue su esposo, hombre, si fue su esposa, si fueron sus hijos, usted tenga que irse con ellos. Eso no implica. Usted puede apartarse,
puede orar, puede pedir a Dios misericordia, como hizo en este caso la mujer de Nabal, gloria al nombre del Señor. Dice la palabra que los criados, en el versículo 14, dieron aviso a Abigail, que era la mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Amén. Hay gente así, hermano, que Dios le advierte, que hermanos se acercan, que Dios está aquí por este lado, por este otro, advirtiendo, pero no quieren poner atención. Y llegará un momento en que la misericordia de Dios se acabe y Dios cortará, gloria al nombre del Señor. Pero hay mujeres sabias, amén. ¿Cuántas mujeres sabias hay en este lugar? ¿Cuántas mujeres sabias hay en este lugar? ¿Cuántas Abigaíles? Dice que Abigail tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, medidas de grano tostado, racimos de uvas, higos secos, y dijo a sus criados, versículo 19: id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Usted se imaginará por qué. Dice la palabra que ellos se fueron por el camino normal porque iban cargados de alimento, pero ella cogió un desecho, amén, cogió un atajo, bendito sea el nombre de Cristo. Y dice la escritura algo tremendo, hermanos. Dice que se encontró con David, gloria al nombre del Señor. Versículo 21 dice: y David había dicho ciertamente, en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies. Mire la reverencia, hermano, cómo llega, amén. Se postra y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, sin haber cometido ella pecado. Dijo: mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor se ha dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Mire lo que dice David, versículo 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mí, a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Amén. Una mala decisión tomó su esposo, pero qué importante y buena decisión tomó Abigail, amén. Sí, les dije que así como una mala decisión, ¿cierto?, va a acarrear consecuencias negativas para nuestro futuro, también una buena decisión va a detener muchas veces el juicio de Dios, porque Dios siempre da oportunidad, gloria al nombre del Señor. Esta historia es tremenda. Cuando muere Nabal más adelante, fue una de las mujeres, esta mujer llegó a ser mujer de
de David, gloria al nombre del Señor, porque este hombre quedó impactado. Por eso dice la palabra: bendito sea tu razonamiento. Él alaba, amén, por su forma de actuar, de ver la vida, cómo correspondió a esa situación, gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, también encontramos la historia muy conocida en Lucas capítulo 15, gloria al nombre del Señor, de otra persona que tomó una mala decisión. San Lucas 15, versículo 11, gloria al nombre del Señor. Estamos finalizando, hermanos. Recuerde que siempre Dios tiene misericordia. La tuvo de esta familia, aunque su esposo murió, Nabal murió, pero Dios tuvo misericordia porque hubo alguien ahí que intercedió. Amén. Recuerde que el arrepentimiento hace que Dios se vuelva. Amén. Hace que Dios se arrepienta de lo que va a hacer, se abstenga más bien de lo que va a hacer. Amén. Muchas veces nosotros creemos que arrepentirse es simplemente venir y llorar, ¿cierto? Y eso no es arrepentimiento. Ya en una ocasión alguien predicó acerca de eso, nuestro hermano Alex. Arrepentimiento tiene que ver mucho más allá que eso, porque el arrepentimiento tanto en el hebreo como en el griego significa cambio. ¿Sí? ¿Sí lo escucha muy bien? ¿Qué significa arrepentimiento, hermano? Cambio. Porque mucha gente viene y llora, y está llorando tal vez porque se siente afligido o afligida por el pecado que está viviendo. O tal vez vienen y lloran y derraman lágrimas por el temor a ser descubiertos, por la vergüenza que sienten. Pero eso no es arrepentimiento. Venir y llorar acá y derramar lágrimas no es arrepentimiento, hermano. Recuerde que Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Y la palabra de Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y eso comprueba, hermano, que el arrepentimiento debe ser continuo, porque así como continuamente estamos fallando, continuamente tenemos que arrepentirnos y estar creciendo y cambiando. Arrepentirse es que usted comete un error y cambia. Si quiere llorar, llore, pero es más con lo que usted va a hacer. Si yo cometí un error, entonces me arrepiento y demuestro con mis actos que no voy a volver a hacer lo mismo. ¿Sí? El que es borracho viene acá, ¿cierto? ¿Cuántas personas llegaron borrachas o en su vida de pecado? ¿Y por qué la palabra dice que somos nuevas criaturas? Porque ya no practicamos lo mismo, ¿sí? Entonces ahí se demuestra que esa persona realmente se arrepintió, ¿sí? Realmente cambió, gloria al nombre del Señor. Amén. Y es lo que precisamente vemos acá en la parábola del hijo pródigo. Amén. Él toma una mala decisión. Versículo 11 del capítulo 15 dice: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Mala decisión. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Porque a eso nos llevan las malas decisiones. Amén. A esa condición. Si usted analiza, no tenemos tiempo para analizar más este texto, pero él era judío, y lo más abominable para un judío eran los cerdos. Imagínese, acercarse a un cerdo era algo terrible, ¿sí? Y encima se va a cuidar cerdos, se va a trabajar con cerdos. Lo que menos desearía un judío, lo más impuro para ellos era un cerdo, y le toca irse a trabajar con cerdos. Y no solo le toca irse a trabajar con cerdos, sino que dice la palabra que anhelaba comer de la comida de los cerdos. Hasta ahí nada había pasado. Seguía él en su misma condición, así no tuviera nada, porque hay gente que Dios lo lleva hasta una condición perdida, allá hasta lo más profundo, y aún ni en esa condición se arrepienten. Toman la concepción de volver, de arrepentirse, porque es volver, es cambiar. Pero él reaccionó y lo hizo. Mire lo que dice el versículo 17, dice: y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, me iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
ya no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y dice, y levantándose vino a su padre. ¿Sí ve que tomó la decisión de salir de allá y de volver? O sea, cambió. Eso demuestra que hubo un real arrepentimiento. Amén. A pesar de que tomemos malas decisiones, Dios nos da la oportunidad para que nos arrepintamos. Y es lo que pasó también en el libro de Ruth. Rápidamente y terminamos, hermano, nuevamente. Libro de Ruth, gloria al nombre del Señor. Dice la escritura, como ya leímos el versículo 1 y 2, que ellos estaban en la tierra que fluía leche y miel. Ya les expliqué que no era que Dios no permitía que creciera, que hubiera bendición de la tierra, sino que Dios los había castigado por su pecado, gloria al nombre del Señor. Y tomaron la mala decisión, ¿cierto?, de irse. Se fueron para Moab, ¿cierto? Y duraron allí 10 años. Allí aconteció que murió Elimelech, gloria al nombre de Cristo. Murió también sus hijos que ya se habían casado con personas paganas, que tampoco pienso que nunca es la voluntad de Dios, porque la palabra lo dice y Dios no se contradice. Amén. Y se casaron y también murieron esos muchachos, sus hijos, Malón y Kelión. Y dice la palabra que quedó sola Noemí, gloria al nombre del Señor. Estamos hablando de Noemí, ¿no? Quedó sola Noemí, gloria al nombre de Cristo. Pero ella también tomó la decisión de que, hermanos, de volver, gloria al nombre de Cristo. A pesar de que su esposo tomó una mala decisión, ella, dice el versículo 6, lea conmigo, dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Versículo 22 de ese mismo capítulo, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amén. Y usted ya conoce el resto de la historia, porque el libro de Ruth es un libro que es tipología de la redención de nuestro Señor Jesucristo para todo aquel que a Él le invocare. Esta mujer llegó con su nuera, que era Ruth, que era una moabita, era una pagana, pero ahí Dios nos enseña su amor y misericordia, ¿cierto? Que uno de sus parientes más cercanos, Boaz, ¿cierto?, la redime y la toma como esposa. Y esa historia es muy linda porque usted sabe que esta mujer Ruth, siendo moabita, siendo pagana, adorando a otros dioses, termina perteneciendo al linaje de nuestro Señor Jesucristo. Ella engendró, dio a luz al padre de David, que fue Isaí. Usted ya conoce el resto de genealogía. Ahí vemos cómo es el Señor. Amén. Cómo Dios nos advierte a través de su palabra de todas las decisiones que tomemos. Pero igualmente, si hemos tomado una mala decisión, Dios también quiere ayudarnos. Dios también quiere restaurarnos. Amén. Porque aún esas cosas malas y negativas que hemos tomado o hecho, todas esas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Pongámonos sobre nuestros pies, amados hermanos, y démosle gracias a Dios por su palabra. Gloria al nombre de Cristo.